La sesión. Es para mí un honor presentar al doctor Luis Carvajal Rodríguez. El doctor Luis Carvajal es pediatra en su especialidad, es jefe del Departamento de Medicina Interna del Instituto Nacional de Pediatría, en donde somos colaboradores, y además es jefe de la Clínica de Enfermedades por Depósito Lisosomal en la misma institución. Vamos a hacer esto, si ustedes están de acuerdo, para que vayan elaborando sus preguntas. Primero vamos a dejar que los ponentes compartan su experiencia y las preguntas, el panel de preguntas las vamos a hacer después. Y precisamente el doctor Carvajal va a compartir con nosotros su experiencia en la Academia Mexicana respecto al abordaje de estas enfermedades. Quiero recalcar que el doctor Carvajal es uno de los pediatras más reconocidos en el país. Ha tenido puestos muy importantes en las presidencias de las asociaciones de pediatras en México, las más importantes, así como en el Consejo de Certificación para ejercer la pediatría. Gracias, doctor Carvajal. Muchas gracias. Y como siempre, agradezco a la doctora Lieberman la presentación. Ya con eso me hiciste el día. Ya me siento mucho mejor. Tiene un currículum así, pero dije que no me iba a decir cómo. No. Bueno, miren, el tema que me citaron es este, ¿no? ¿Qué hace la ciencia en México? ¿Y qué hacen los tributarios de la ciencia en México? Las instituciones, nosotros, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista privado, para manejar este tipo de pacientes. Lo más importante es esto, ¿no? Creo que este es lo que nos mueve a todos. Esto es algo que necesitamos conocer muy bien e irlo imbuyendo en toda la gente que estamos viendo constantemente, ¿no? Ninguna enfermedad es tan rara como para no merecer nuestra atención. Yo me acuerdo cuando revisé el libro de pediatría en Nelson, que es el libro que llevamos aquí en Estados Unidos, bueno, aquí no es Estados Unidos de América, pero no, en Estados Unidos de América y en Estados Unidos mexicanos, el libro de cabecera, el libro de Nelson, no tiene más allá de 3 hojas o 4 hojas de las enfermedades metabólicas, lisosomales y raras, y dice así casi textualmente: las enfermedades raras y metabólicas existen, matan y no tienen cura. Y bueno, pues eso ya no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que cada vez hay más herramientas para poder hacer los diagnósticos. Cada vez la ciencia va aumentando a nivel mundial todo esto, y se van desarrollando técnicas, como ya lo comentó el doctor Navarrete, más y más y más. Creo que una cosa muy importante del siglo pasado, y desde luego de este inicio de este nuevo siglo, pues es la codificación, descubrimiento, manejo, manipulación del genoma humano. Esto ha sido verdaderamente muy importante porque dentro del grupo de enfermedades heredodegenerativas, que son las que nos tocan manejar en este momento, y no hablamos de las hematológicas, inmunológicas, etcétera, etcétera, pues tienen un papel muy importante, y dentro de este grupo desde luego están identificadas las enfermedades metabólicas, que ya se mencionó cuántas son, y son muchísimos más si nos ponemos a revisar el Scriber, y desde luego las enfermedades lisosomales, ¿no? Que como ya mencioné ahí, nuevamente siempre han quedado etiquetadas así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos nosotros? La ciencia en todos lados del mundo, pero nosotros específicamente in situ, en México, afromexicanos, ¿qué hacemos por este tipo de problemas? Pues ya algo muy importante que hemos estado haciendo desde hace muchísimos años, y David Peña es testigo de esto: dar a conocerlas y percibir cuál es el impacto que ejercen todas estas enfermedades en los familiares y desde luego en los servicios de salud. Se les llaman, tienen muchísimas connotaciones, muchísimos nombres a este tipo de enfermedades. Creo que de los más peyorativos es lo de enfermedades raras, se deberían de llamar de baja incidencia y prevalencia, y hasta ahí. Pero vean ustedes que ejercen un problema muy importante en los departamentos de salud pública mundiales, impactan directamente en ellos. Algo muy importante que debemos de conocer es que el 80% tienen un origen genético, y ahí desde luego las genetistas y los genetistas, que son pocos, son más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, pues ahí es donde hacen su agosto, porque pueden explayarse y diagnosticar todos estos casos. 80% de estos se han detectado, o sea, encontrado el gen causante de la enfermedad. Desde luego es algo muy importante, ¿no? También dentro de este grupo de enfermedades se han encontrado cánceres que son poco frecuentes, no los habituales, enfermedades autoinmunes también dentro del grupo de las raras, malformaciones congénitas, que bueno, el Instituto Nacional de Pediatría y todos los centros donde llegan todos este tipo de pacientes, pues hay una gran cantidad de pacientes con este tipo de problemas,
problemas infecciosos que también tienen algunos de ellos y que son considerados como enfermedades raras. Tal suerte que así es como lo estamos viendo. No voy a hablar de un tema donde son expertas aquí, tanto Esther como Juanita, pero podríamos decir esto para las gentes que no estén habituadas, que no son médicos, que hay 3 tipos de enfermedades, las que se llaman defectos monogénicos, en que hay afección de un solo gen, trastornos cromosómicos, en donde estos o parte de ellos faltan o cambian, y desde luego, lo más importante, todas las alteraciones multifactoriales. Aquí hay mutaciones de varios genes, y aquí influye el medio ambiente, que cada vez está peor en el mundo y que cada vez se reúnen más políticos para no hacer nada, y el estilo de vida en el que nos desarrollamos en los diferentes lugares. Entonces, se puede heredar una mutación genética, sí, de uno o de ambos padres, pero también pueden suceder estos cambios durante la vida de un individuo, y tenemos la bomba atómica y las alteraciones cromosómicas que se siguen presentando hasta la fecha en esos individuos. Pero quise poner esta diapositiva porque me pareció muy importante. En alguna ocasión me regalaron un libro, y ya se lo había comentado a la doctora Lieberman, de pintores del Renacimiento que pintaron, válgame la redundancia, a una serie de gentes que tenían enfermedades raras y todos fallecieron. Ustedes pueden ir viendo ahí, desde luego, quiénes fueron los que los pintaron, ¿no? Vean aquí, uno de los reyes es Carlos II de España, con un prognatismo tremendo. Algunas gentes pensaron, y está ahí descrito como un síndrome de Klinefelter, estos que le llamaban la mujer barbuda, y vean ustedes aquí las características, ¿no? Es un tumor virilizante de ovario. Hicieron a este pobre hombre que se casara con esta pobre mujer, y tuvieron a este niño afortunadamente sano, ¿no? O todo el grupo de los Austrias de España, Carlos V, vean ustedes el prognatismo tan severo que tenía, o esta otra mujer que tenía una enfermedad de Payet, esta que tenía un Prader-Willi clavadísimo. Creo que usted hace el diagnóstico desde unos 20 cuadras de distancia, ¿no? Y desde luego estos otros, vean ustedes así, los hombres lobos, pero ahí están las características desde el punto de vista científico. Quiere decir que se han detectado toda la vida, pero que nadie les ha hecho caso, y lo único que han hecho es estigmatizarlos, y eso es algo verdaderamente muy importante, ¿no? No voy a hablar mucho del concepto de enfermedades raras, pero vean ustedes algo, o 2 datos muy importantes que debemos de conocer. Primero, la baja prevalencia, que es el número de personas viviendo con una enfermedad en un momento determinado, y la incidencia, que es el número de nuevos diagnósticos en un año. Entonces, por eso les llaman enfermedades raras. Esa es la idea de llamar, mejor desde el punto de vista poblacional, de baja incidencia y prevalencia. También se les ha dicho que cuando afectan a menos de 5 personas de cada 10.000 habitantes, o a 1 de cada 5 nacidos vivos. También se le conoce como 1 de cada 10 personas puede padecer una de estas enfermedades raras, entonces ya queda bien connotado el término, ¿no? Pero vean, tienen una alta tasa de mortalidad, de morbimortalidad, si no les atiende adecuadamente. Regularmente un porcentaje muy alto, 50%, va a aparecer en edad pediátrica, y por eso los empezamos a ver en los institutos donde manejamos pediatría. 50% con manifestaciones neurológicas, una depauperación muy importante de la familia. 30% de los niños fallecen antes de los 5 años de edad, y 35% de los casos son responsables de las muertes antes del año de edad. Ahí están las cifras, son cifras internacionales, de tal suerte de que se está presentando este fenómeno constantemente, y bueno, afortunadamente cada vez le damos más importancia. El proyecto Genes Globales Mundial informa que hay alrededor de 350 millones y contando de personas afectadas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que después de que los cuentan y ratifican qué es lo que está pasando poblacionalmente, se encuentra que tienen un impacto global mayor que el cáncer y que el HIV juntos. A ellos sí les están haciendo mucho caso. De hecho, en mi instituto se está haciendo un instituto dentro del mismo, donde se van a manejar todos los niños con cáncer. Pero ¿qué pasa con los lisosomales? ¿Y qué pasa con los metabólicos? ¿Y qué pasa con los degenerativos de Esther? Pues que los tienen en el olvido, tenemos que estar luchando constantemente en ellos. Y no he hecho la culpa al instituto, pero está como el chiste de la hormiguita. El chiste de la hormiguita, cuando la hormiguita se encontró un peso, dice: si compro pan se me acaba, y si compro leche se me acaba, y si compro esto se me acaba. ¿Qué hago con el dinero? Mejor me lo guardo y lo uso para otro tipo de fines. Y así sucede siempre, ¿no?, en nuestro medio. Ya lo dijo la doctora Juanita Navarrete. ¿Qué son las enfermedades por depósito lisosomal? Es un grupo muy heterogéneo, muy difícil de diagnosticar, muchos años para poder hacer el diagnóstico. Son trastornos del lisosoma, algunos, otros no, que genéticamente se determinan y que tienen una patología muy importante que incapacita, degrada
las moléculas o las macromoléculas procedentes de este recambio celular normal que se encuentran en las membranas celulares del ser humano y que por un defecto funcional genético de diversas enzimas se expresa el fenómeno. Ya lo sabemos perfectamente bien. También ya lo comentaron, y seguramente el doctor Elías García lo dijo, llegué un poquito tarde a su presentación. Él es un agente muy brillante que maneja nada más y nada menos que el CIBO del Instituto Mexicano de Seguro Social con sede en Guadalajara, Jalisco. Pero ya se sabe a nivel mundial que hay más de 200 estudios de laboratorio para hacer el diagnóstico de todas estas enfermedades. Está el tamiz metabólico neonatal y ampliado, y ahora el que se está llevando en Pemex en México. Las determinaciones enzimáticas, que es las que hacemos para algunas enfermedades lisosomales, las determinaciones moleculares, que vinieron todavía a afianzar un poco más el diagnóstico de estas enfermedades, y algo muy importante, que desde el punto de vista clínico lo tenemos que expresar siempre a las gentes que vienen en nuestra ayuda, o que ellos mismos lo piden. ¿Para qué estamos pidiendo esto? ¿Para qué se están haciendo? Para encontrar trastornos genéticos en el feto, para saber si las personas tienen un gen de la enfermedad y pueden transferirla a sus hijos. Esto es algo muy importante y constantemente lo están mencionando los familiares. Para estudiar embriones y detectar este tipo de enfermedades, para evaluar la presencia de enfermedades genéticas en adultos antes de que se produzcan los síntomas, ya lo dijo la doctora Navarrete, hacer un diagnóstico de una persona que tiene síntomas de algún tipo de enfermedad rara, y por último determinar el tipo o dosis de medicamento que es mejor para la persona. Hay algunos datos dentro de los genes que actúan directamente para saber si le podemos dar un tratamiento adecuado y si van a responder a algún tipo de tratamiento estos pacientes. Dentro de todo este grupo de avances médicos, ¿qué hace la ciencia en nuestro medio? Primero, ¿qué hace la ciencia internacional? Y luego en nuestro medio. Ya se está comentando. ¿Qué hace con los resultados positivos de este tipo de pruebas? Van a ayudar a que una persona tome sus decisiones en la vida. ¿Tengo este niño o no? ¿Voy a planificar una familia adecuada si sé que tengo este tipo de problemas? Actualmente se está legislando a nivel de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, precisamente qué va a pasar con el genoma humano dentro de unos 50 o 100 años. Cuando alguien diga no te puedes casar con Pedrito o con Juanita porque tienen los mismos genes alterados y no vamos a permitir que ustedes sigan degenerando la raza. Así es que cada quien por su lado, tú te me vas a vivir a Australia y tú te me vas a vivir al Congo belga, porque no es posible que se unan. Esto no puede suceder, ¿sí? Se tiene que dar el asesoramiento, los que son expertos aquí, todo este grupo de gentes, de los genetistas que están aquí con nosotros, ¿no? Para que tiene o le preocupa a una mujer tener una enfermedad hereditaria, está embarazada o planea estarlo después de los 35 años de edad. Actualmente la industrialización ha hecho que cada vez las mujeres tengan hijos a mayor edad. Entonces muchas mujeres la quieren gozar, se van al reventón, se van a la disco, se van por acá, se van con su pareja, sin guatanejo, etc. Pues es la verdad. O ya tiene un hijo con un trastorno o defecto genético o congénito, ¿no? O tuvo 2 o más pérdidas de embarazos, o un niño que falleció. En algunos lugares del mundo todos los embarazos fallidos, o sea todos los abortos, se estudian por ley. O se realizó un ultrasonido o pruebas para que sugiera la posibilidad de que podría tener algún tipo de problemas por ahí, ¿no? Miren, durante muchos años, ¿qué se hizo en el mundo y qué se hizo en México? Por los tratamientos para este tipo de enfermedades eran paliativos. Para los niños que tenían algún tipo de alteraciones a nivel medular, pues transfusiones. Que se estaban desnutriendo, pues alimentación suplementaria. Después se da la terapia farmacológica para controlar, por ejemplo, en los las crisis de dolor, las crisis convulsivas, para Fabry, para algunas otras degenerativas, para los niños con Fabry, para la insuficiencia cardíaco-renal, pues algunos tipos de medicamentos que se utilizan, ¿no? De técnicas para hacer hemodiálisis, etc. Después utilizamos mucho tiempo la esplenectomía para los niños con enfermedad de Gaucher, ya no se utiliza porque quedaban inmunodeficientes secundarios. En los niños que tienen MPC2 o MPC1 se les practica esplenectomía o correcciones ortopédicas, sobre todo para todo el grupo de las MPS. Pero bueno, esto no nos llevaba a nada claro, ¿no? Después se empezó a utilizar allá, miren, en 1980 para las MPS1 el trasplante de médula ósea, actualmente el halogénico. ¿Con eso qué se conseguía? Proveer células sanas, entre comillas, que produzcan proteínas para corregir este déficit enzimático de las células del huésped, ¿no? Pero desgraciadamente sin efectos sobre lesiones esqueléticas y neurológicas avanzadas.
por eso se debe de utilizar antes de los 2 años de edad. Tenemos 2 pacientes en el instituto en los que se les diagnosticó muy tempranamente por el departamento de genética clínica que tenían mucopolisacáridos tipo 1, los trasplantamos y tienen una evolución satisfactoria hasta la fecha. Uno le va a la América, otro le va a Guadalajara, pero pues son cosas de la vida, ¿no? Después está el trasplante de células troncales hematopoyéticas halogénicas de donador sano y o ahora de cordón umbilical, que es una novedad en el último decenio o en los últimos 15 años, ¿no? ¿Para qué sirve? Para poblar tejidos específicos por migración o trasplante a sistema nervioso central. Van a mejorar la función neurocognitiva si el trasplante es muy temprano y sí van a atravesar la barrera hematoencefálica, de tal suerte de que sí funciona. Y después, bueno, apareció ahí, después de que Roscoe Brady hizo todo lo que hizo para poder determinar que efectivamente había una enzima deficiente en este tipo de pacientes, pues se está utilizando desde los 92, los 91, y se utilizan enzimas humanas bioquímicamente activas sintetizadas actualmente mediante técnicas de DNA recombinante. Desgraciadamente no atraviesan la barrera hematoencefálica y se deben de aplicar durante toda la vida. Y este es un problema todavía enorme y precisamente es lo que comentaba David Peña. ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Cómo que no les vamos a poner al morquio? ¿Cómo que hasta los 5 años de edad para el Niemann-Pick tipo C? ¿Tú lo sabías? A mí me lo acaban de decir ayer, no puede ser. O hasta los 10 años para los pacientes, no. ¿Cuáles son las enfermedades? Gaucher, Fabry, Horler-Shai, MPC1, que es esta, Hunter, MPC2 y Marotola. Tal suerte de que así se manejó durante un tiempo. Después se empezó a manejar la terapia de sustrato, que se conoce desde hace mucho tiempo. Entonces inhiben la síntesis de sustrato acumulado y permiten que efectivamente la enzima alterada residual actúe en la biosíntesis y catabolismo de la médula, de la molécula afectada. Van a atravesar la barrera hematoencefálica y previenen daño neurológico como el Gaucher 1, Niemann-Pick C y cistinosis. Ahí tenemos algunos pacientitos que tenían tumulopatía y tenían síndrome de Fanconi y lo que hicieron fue una cistinosis. Después la terapia con chaperones. Acabamos de estar con algunas gentes de Europa en donde hacemos el comentario chusco de que para poderles dar, por ejemplo, Ambroxol, que es uno de los chaperones que se utiliza como fármaco para coadyuvar la terapia de estos pacientes, pues había que darles casi barriles del medicamento para que funcionaran adecuadamente, ¿no? Pero sí actuaron en el retículo endoplásmico y según en la enzima mutante para ayudarles a que tengan un plegamiento normal, porque está prácticamente alterada cuando se hace su función, tal suerte que no la puede hacer. Y algo que está en ciernes, que ya muchos lugares del mundo lo están practicando, es la terapia génica, y dice como aforismo: toda enfermedad resultante de la alteración de un solo gen es teóricamente candidata a un tratamiento por transferencia génica, y de esto se han agarrado los investigadores bioquímicos para saber qué se puede hacer la terapia génica. Función: transferencia de un gen en un tejido vital. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Un gen codificado para una función específica. Hay una biblioteca de genes e insertado en un plásmido, que es una molécula que contiene ADN capaz de multiplicarse en una bacteria. Utilizamos a la más prostituta de todas, que es la Escherichia coli. Se une con todo lo que anda por ahí pululando. Pero también vectores virales como los retrovirus o los adenovirus. El problema es que pueden presentarse enfermedades degenerativas como el Kuro, como el Charcot-Korsfield, etc. Y vectores no virales, que es lo que se está utilizando más, liposomas, que van directamente orientados a la diana del receptor. ¿Qué hacen las instituciones de salud del mundo y de nuestro medio? Pues los pacientes son mal estudiados, se dilatan en su diagnóstico. Tenemos ahorita 2 Niemann-Pick, uno de 13 años que publicaron en uno de los hospitales más prestigiosos de México, y le ponen ahí que lo que tiene era una xantomatosis, y lo que tiene su hiperlipidemia secundaria a el Niemann-Pick. Entonces retrasan su tratamiento, aumentan todavía más el grado de lesión, mayor número de comorbilidades y discapacidades, se acorta sustantivamente la experiencia de vida. ¿Qué hacen las instituciones de salud pobres como las de nosotros? Aunque digamos que estamos muy bien, pues resulta laborioso y costoso en términos de recursos humanos y materiales. Y lo mismo que el chiste de la hormiguita. ¿A quién le voy a dar el dinero? ¿A los niños con cáncer? ¿A los niños que tienen defectos de este tipo? ¿O qué hago con ese dinero? ¿Sí?
pero a la industria farmacéutica también le cuesta mucho trabajo manejar esto, ya que los productos son poco comercializados. Imagínense manejar uno de los medicamentos que 40 tabletitas cuestan 100